Hola a todos, bienvenidos a la clase número 19 correspondiente al módulo 4. Espero que estén disfrutando tanto como yo de esta certificación. Y hoy vamos a abordar la clase de Health and Every Size, que conocemos como Salud en todas las tallas. Respecto a mí, ya me he presentado anteriormente, así que solo les recuerdo que soy licenciada en nutrición, docente y trabajo principalmente en lo que es la psiconutrición vegetariana y trastornos de la conducta alimentaria. Los temas que vamos a ver hoy son salud en todas las tallas y abordaje integral de la salud. Y los objetivos que me planteé para esta clase es poder desarrollar el paradigma de salud en todas las tallas, que podamos analizar la salud desde un paradigma centrado en el peso versus el inclusivo del peso y comprender el abordaje integral de la salud. Antes de empezar a hablar de salud en todas las tallas, debemos considerar el uso del lenguaje y evitar el uso de la palabra sobrepeso y obesidad, ya que ambas están cargadas de juicio, de estigma y de patologización, porque responden al índice de masa corporal que no tiene una utilidad como un parámetro de salud individual, sino a la aplicación de la estadística hacia las ciencias sociales y de la salud, sobre todo en lo que es la epidemiología y la salud pública, donde se utiliza el índice de masa corporal principalmente para caracterizar poblaciones. Y si pensamos en la historia del índice de masa corporal y por qué en algún punto algunas personas lo utilizan como un parámetro de salud individual, fue que Telet, el que creó el índice de masa corporal, y él era un profesor de matemáticas y astrónomo que nada tenía que ver con la salud, e intenta elaborar el concepto de ser humano promedio o hombre medio, elaborando la curva que actualmente conocemos, y cuando él hablaba de hombre medio, hablaba de lo que hoy conocemos como percentil 50 dentro de la curva. Él trajo la ley del error, donde decía que todas las características humanas tienen una distribución normal y que los errores de la naturaleza estaban distribuidos alrededor de un tipo biológico preferible, que era esa media, y él en ese momento lo llamaba monstruosidades, deformidades, palabras que luego fueron transformándose en lo que hoy conocemos como enfermedad, pero él en un inicio, su intención fue caracterizar a las poblaciones, por lo cual empezó a medir a todas las personas hasta encontrar que con la fórmula que hoy conocemos, porque fue pasando por varias fórmulas, hasta encontrar que con esa sí podía generar las curvas actuales que tenemos con las medias y las distintas distribuciones. En un inicio, él quería caracterizar las poblaciones, pero después trasladó esta lógica y metodología al análisis del ser humano en lo individual. Y en contra de las recomendaciones del comité científico que evalúa la AMA, que es la Asociación Médica Estadounidense, lo consideraron una enfermedad, o sea, pasó de llamarse deformidades o monstruosidades a enfermedad, no así la Organización Mundial de la Salud, bajo la presión de la industria farmacéutica y las compañías aseguradoras de salud, ambos beneficiándose económicamente de esta enfermedad, que es lo que conocemos como obesidad. Ya sea por la cantidad de medicamentos que hoy conocemos para el abordaje de la obesidad, así como cuántas compañías aseguradoras cobran mucho más a las personas que tienen sobrepeso o obesidad que a las personas que tienen características de índice de masa corporal normal. Y debemos resaltar que la asociación no es causalidad, y existe asociación entre un peso elevado y algunas patologías, sobre todo lo que tiene que ver con las cardiometabólicas, lo cual no determina que la misma sea la causante de estas. Quiere decir que hay muchos estudios en los cuales las personas gordas tienen patologías en común o características cardiometabólicas en común o metabólicas, pero no debemos olvidar que las personas que tienen cuerpos gordos pasan por muchas instancias parecidas que pueden ser las que intervienen en que coinciden en alguna de estas patologías, pero no quiere decir que todos los cuerpos gordos tienen las mismas enfermedades o las mismas características de salud. ¿Y cuáles son estas características comunes de los cuerpos gordos?
La principal es que en algún momento de su vida han hecho alguna dieta, ya que nadie quiere ser gordo en un mundo en donde existe la gordofobia. Pensando desde sí en los papás que acceden a las consultas queriendo que hagamos una dieta para sus hijos o que sus hijos bajen de peso, porque quieren evitarles el sufrimiento que incluso muchas veces ellos mismos han pasado. Por lo cual también muchas veces cuando no hay características de salud por las cuales intervenir, es confuso para un niño que sus papás, que muchas veces tienen el mismo cuerpo que ellos, intenten cambiarlos a ellos cuando no intentan cambiarse a sí mismos. Porque muchas veces también lo que pasa con los papás es que es una lucha que tienen como perdida o creen que ya no pueden tener el control sobre su cuerpo, que han intentado todo y no lo han logrado, entonces intentan mejorar la vida de sus hijos y que no vuelvan a pasar por lo mismo que ellos pasaron. Otra característica es el weight cycling, que son los ciclos de pérdida y ganancia de peso constante, como consecuencia del uso de las dietas como un método para un intento del descenso de peso, generando estados inflamatorios que condicionan en enfermedades como consecuencia del estrés crónico que se produce por vivir a dieta. Acá les quiero compartir una evolución de peso que es de una paciente que puede acompañar durante un buen tiempo, diría que más de 5 años. Acá solamente les muestro la evolución de peso durante esos 5 años. Y lo que pasaba con esta paciente es que algo que pasa muy seguido en realidad, que es que las personas tienen en visión al nutricionista como una persona que los va a controlar para que los resultados que logran puedan seguir a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Comienzan una dieta restrictiva, muy restrictiva generalmente, antes de la primera visita al nutricionista. Y esto lo que hace es que digan, bueno, yo ya empecé, estoy como muy limpia, ya estoy comiendo bien, quieren demostrar también al nutricionista que ya están comiendo de una buena manera. Y lo que pretenden es que ese ciclo de aumento que suele darse posterior a las dietas restrictivas, nosotros colaboremos a que eso no suceda y a seguir controlando que puedan mantener el peso que lograron. A lo cual es muy importante destacar que nuestra tarea como nutricionistas no es controlar a otras personas. Si las personas no tienen la capacidad de controlarse a sí mismos, mucho menos nosotros como nutricionistas, tenemos la capacidad de controlar a otras personas. Entonces, ahí lo que pasaba era que la persona hacía dietas restrictivas, bajaba de peso y luego durante el seguimiento, a pesar de tener conductas y hábitos de salud muy buenos y crecer constantemente en lo que era su vínculo con el cuerpo y con la alimentación, aumentaban progresivamente de peso, siempre como consecuencia de una dieta restrictiva realizada anteriormente. Y cuanto más restrictiva era la dieta de la que venían esos pacientes, mayor era el aumento del peso. Pero lo que quiero mostrarles con esto es que no solo hay ciclos de aumento y descenso de peso constante cada vez que esta persona deja de venir al espacio para volver a hacer una dieta y volver a demostrar que pudo, pero nos busca para seguir controlándolos, es que al final, si se fijan ahí en marzo del 2020, esta persona siempre de un ciclo al otro se va quedando con más peso que desde el momento en que empezó su primera dieta, ¿no? Empieza su primera dieta con 64 kilos y al menos hasta esos 5 años posteriores está aproximadamente en 70 kilos. Y esa persona, lo único que hacía diferente en el proceso de vínculo con su cuerpo y con la alimentación era sentir en algún momento miedo a la pérdida del control y volver a realizar una dieta restrictiva o intentar todo lo posible para volver el peso a cero y recién ahí trabajar en el proceso de reconstituir su vínculo con el cuerpo y con la alimentación. Otra cosa por la que pasan los cuerpos gordos es por la discriminación. La gordofobia da lugar a una carga alostática y un estrés crónico que afecta en gran medida la salud de la mayoría de las personas.
Y algo que es de extrema gravedad es que tienen menos acceso a una atención médica adecuada por miedo al estigma de peso en la consulta médica. ¿Qué quiere decir esto? Han pasado por tanto daño en las consultas profesionales que prefieren soltar lo que tiene que ver recuperar el vínculo del cuerpo, recuperar el vínculo de la alimentación o atender a su salud para evitar volver a pasar por esas situaciones. Y eso también depende de cada país, pero incluso hay países donde el médico clínico es el que ve por primera vez al paciente y si considera que no es adecuado la derivación a los otros profesionales, no lo hace. Por lo cual, si un profesional médico asigna todos los problemas de salud de una persona al tamaño del cuerpo que tiene, muchas veces ni siquiera preguntándole cuáles son sus hábitos, cómo es su vida, cómo son sus horarios, por qué cosa ha pasado, cuál es su historia, no va a permitir que esa persona tenga la atención médica adecuada en otros puntos. Por ejemplo, al menos acá en Argentina, que es donde vivo yo, uno puede ir a atenderse directamente con un dermatólogo, directamente con un endocrinólogo o ir directamente al profesional de la salud que necesita, lo cual no quiere decir que incluso esos profesionales tengan estigma de peso y tampoco le brindan la atención adecuada a la persona, pero en otros países ni siquiera llegan a eso por decisión del médico. Entonces su salud queda descuidada completamente. Y la ASA es la Association for Size, Diversity and Health, que es la Asociación para la Diversidad de Tallas y la Salud. Es una organización sin fines de lucro, con una membresía internacional iniciada en el 2003, cuyos miembros y líderes están comprometidos con los principios de salud en todas las tallas. El movimiento de salud en todas las tallas es una alternativa en constante evolución a lo que fue el enfoque centrado en el peso para lo que es el tratamiento de los consultantes de todos los tamaños. También es un movimiento que trabaja para promover lo que es la aceptación del tamaño, aceptar que todas las personas tienen tamaños corporales distintos por naturaleza y que eso va independientemente de la salud, poder acabar con la discriminación por peso y disminuir la obsesión cultural por la pérdida de peso y por la delgadez. Esto quiere decir no atribuirle a la delgadez un valor moral o que sea un medio para de aceptación, ¿no? Un medio para ser aceptados. ¿Qué es lo que hace que muchas personas lo persigan sin parar, creyendo que cuando sean delgados van a obtener todo lo que están buscando? Y ni hablar si cuando eso sucede no lo consiguen. La definición de salud que brinda la Haya afirma una definición holística de salud, cuando hablamos de holístico hablamos de integral, que no puede caracterizarse como solamente la ausencia de la enfermedad, la limitación o una enfermedad física o mental, sino que la salud existe como un continuo que varía con el tiempo y las circunstancias de cada individuo. Esto también es importante considerar algo que no tenemos en control, que es cuál es el contexto en el que cada individuo se va encontrando a lo largo de su vida. La salud debe concebirse como un recurso o capacidad disponible para todos. Todos deben tener acceso a la salud, independientemente de su estado de salud o nivel de capacidad, y no como un resultado o como un objetivo de vida. Perseguir la salud no es un imperativo moral ni una obligación individual. Y el estado de salud nunca debe utilizarse para juzgar, oprimir o determinar el valor de un individuo. Y los principios de salud en todas las tallas promueven en la equidad en salud y apoyan el fin de la discriminación por peso, mejorando también el acceso a una atención médica de calidad independientemente de cuál sea el tamaño de cada persona. Este es el modelo de determinantes de salud que son resultado de lo individual. ¿Por qué les traigo esto? Es importante que consideremos que no todo depende de la fuerza de voluntad o del propio individuo y que muchas veces algunas cuestiones no son una simple elección, sino que son cuestiones de privilegios
que dependen del contexto en el que cada persona se encuentra. Acá lo que podemos ver es que lo que depende del comportamiento individual es solamente un 36%, y el resto se lo asigna a lo ambiental, al cuidado médico que las personas reciben, a la genética y a la biología y al comportamiento social. Cuando hablamos de determinantes sociales de salud, nos referimos a el desarrollo en los primeros años de vida. Es fundamental en la vida de una persona qué pasa en sus 5 primeros años de vida, sobre todo si hablamos de que es una etapa en la que ocurre el desarrollo de la personalidad, lo cual, si pensamos en los componentes de la personalidad, algunos de ellos pueden modificarse, pero no son tan simples como la base firme que recibimos en estos primeros años. También la educación. No todas las personas tienen acceso a la misma información o tienen la capacidad de poder analizar ciertas informaciones que les ayuden a tomar decisiones en base a esa información, con libertad y con seguridad, y que sean dueños de sus propias decisiones. La capacidad de tener y mantener un trabajo que determina también la calidad de vida de una persona, el tipo de trabajo que tenemos. ¿Cuál es la seguridad alimentaria, el acceso al agua, el acceso a los alimentos, el tipo de producción que tienen los alimentos? El acceso a los servicios de salud, un poco lo hablé anteriormente, que bueno, no en todos los países se puede acceder a la salud de la misma manera y los protocolos no son los mismos, las cuestiones económicas no son las mismas. ¿Y cuál es la calidad de la atención a la que cada persona puede acceder tampoco? ¿Cuál es el tipo de vivienda que tenemos? Los recursos económicos con los que contamos para, y ahí es cuando también hablamos de cuestiones de privilegios, no todas las personas pueden acceder a lo mismo. Y la discriminación y el soporte social, la sociedad en la que vivimos y la discriminación. Y los principios de salud en todas las tallas, que anteriormente les nombré pero no los describí, son la inclusión del peso, que es aceptar y respetar la diversidad inherente a las distintas formas y tamaños corporales y rechazar la idealización o patologización de los pesos específicos. Mejora de la salud, que implica apoyar políticas de salud que mejoren e igualen el acceso a la información y a los servicios y a prácticas personales que mejoren el bienestar humano, incluida la atención de las necesidades físicas, económicas, sociales, espirituales, emocionales y de otro tipo de las personas. Comer para el bienestar. Promover una alimentación que sea flexible, que se adapte a todos los contextos, que esté individualizada y basada en el hambre y la saciedad como la primera necesidad fisiológica, la cual nos muestra nuestro sistema nervioso central y al cual debemos responder, entendiendo que no es la única manera a la que llegamos al comer, sino que hay otras, y también nosotros como profesionales acompañar en ese aprendizaje que la persona pueda detectar mediante la conciencia, que es algo que ya vimos en una clase anterior, que es la de mindfulness, pueda decidir qué es lo mejor para él en ese momento, con la información que tiene y con el contexto en el que está. Las necesidades nutricionales y del placer. En lugar de cualquier tipo de plan de alimentación regulado externamente, centrado principalmente en el control de peso. No trabajar bajo planes de alimentación que demuestren a la persona que, siguiendo las características que están en él, va a llegar a un determinado peso y a ciertas condiciones de salud. Una atención respetuosa que busca abordar el sesgo del peso que enfrentan las personas gordas cuando buscan una atención médica. Además de lo que ya hemos cubierto, que es el consentimiento informado y la autonomía corporal. Cuando hablamos de consentimiento, en el que cualquier procedimiento que involucre a un paciente
requiere que el paciente acepte o no eso que se va a hacer. Y el componente informado destaca que el consentimiento no se puede dar sin una comprensión completa de los riesgos, los posibles resultados y todo lo que implica el procedimiento al que va a acceder. Por ejemplo, las personas gordas muchas veces se someten a cirugías bariátricas y no siempre tienen la información de todo lo que puede pasar en el proceso de someterse a ciertas cirugías, además de otros tratamientos o intervenciones disponibles que hay, pero esa es una de las que más observamos en estas condiciones. Las recomendaciones y requisitos de pérdida de peso casi nunca suelen darse con consentimiento informe. Porque no podemos dejar de obviar que también hay cuestiones económicas en estos tratamientos que dejan de lado la salud muchas veces. Y movimiento que mejora la vida. Apoya las actividades físicas que permiten a las personas de todos los tamaños, habilidades e intereses participar de movimientos agradables en la medida de lo que elijan. Es importante entender también que no todas las personas necesitan las mismas actividades físicas, pero sí exponer a las personas a que encuentren un espacio de movimiento constante con su cuerpo, de conexión con su cuerpo, de entender cuál es su propio ritmo para mover el cuerpo y no forzarse a algo que quizás en ese momento no están preparados para o que puede generar daño incluso en su salud. Y acá les comparto, les dejo el código QR para que puedan acceder a mi charla TEDx, que fue en noviembre del año pasado, y se titula Comemos como somos, resaltando que no solo, bueno, hablo de mi experiencia personal, de qué hizo que yo como profesional llegara a realizar este abordaje integral de la salud todos los días en las consultas individuales y grupales, sino un poco en esto de lo que hablamos, que es cuál es nuestro rol como nutricionistas en el acompañamiento de otros procesos. No podemos olvidarnos de quiénes somos nosotros y de quién es cada persona que viene a nuestro espacio y adaptar lo que nosotros hacemos en nuestras consultas a esa persona. Lo que somos se refleja 100% en la forma que tenemos de comer. Y algo que también destaco acá es qué es lo necesario en los espacios de consulta para el abordaje de procesos de salud y qué cosas dependen de nosotros como profesionales y cuáles no. Y esto que también lo hablé anteriormente, que no tenemos la capacidad de controlar a otras personas ni de controlarnos a nosotros mismos. Y es importante que las personas empiecen a conocer cuál es el rol del nutricionista y que nosotros como nutricionistas podamos reafirmarlo y mostrarlo también en cada espacio en el que nos toca hacer nuestra tarea. Y como conclusión, los principios de salud en todas las tallas promueven la equidad en salud. La salud es para todos. Apoyan el fin de la discriminación por el peso y mejoran el acceso a una atención médica de calidad independientemente de cuál sea el tamaño de cada persona. Todas las personas merecen acceso a la salud y a que su salud y proceso sea acompañado con libertad y con respeto. Y en estos principios no debemos olvidarnos que están la inclusión del peso, la mejora de la salud, comer para el bienestar. Cada persona necesita o merece tener una sonrisa después de cada momento de comida o un aprendizaje o un crecimiento o sentir pertenencia en eso que está pasando en el plato. Una atención respetuosa, y ese sí es nuestro rol como profesionales, poder revisar qué queremos como profesionales, con qué nos sentimos cómodos, cuáles son nuestras convicciones, cómo creemos que podemos ayudar a las personas que vienen a nuestro espacio de consulta y confían en nosotros. Y un movimiento para mejorar la vida. La actividad física no es para bajar de peso, sí para mejorar la salud. Y los invito a disfrutar de la próxima clase, que será la simulación número 1, con el desarrollo de una consulta terapéutica. Es un espacio tremendamente enriquecedor y se los recomiendo porque les ayuda a acercarlos mucho más a la experiencia
y va a estar a cargo de la profesora Francesca Castellón. Y pueden encontrarme, ahí les dejo el QR, en mi Instagram olo.nutri, o también mi mail que les dije hoy, que es info@nutricionistamilagros.com. También en los espacios que tienen disponibles en el diplomado con la plataforma Vivesano pueden hacerme todas las consultas que quieran, y espero encontrarlos también muy pronto en la clase que tenemos en vivo para compartir intercambios, y también me encantaría poder escuchar sus opiniones y sus voces y que las podamos compartir. Desde ya, muchas gracias por su tiempo. Disfruté muchísimo este espacio y espero que nos sigamos encontrando muy pronto.